te contamos, ya te lo adelantábamos, que el 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y bueno, como esta vez no hay 29, este día se celebra hoy. Si querés saber un poquito más sobre este tema, Adri tiene más información. Para introducirnos justamente en el tema y hablar con profesionales y con una mamá, te queremos comentar algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, que son 7.000 las enfermedades raras y diferentes que existen en el mundo. De esas 7.000 podemos decir que el 75% de los afectados son niñas y niños. De ese 75% podemos también aclararte que el 30% muere antes de los 5 años de edad. El 80% de estas enfermedades tiene un origen genético y en promedio se demora unos 5 años en obtener un diagnóstico. Pero vamos a la mesa, que ahora sí tenemos a un especialista, a un genetista, al doctor Víctor Rayo, y también tenemos a una mamá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soledad Hernández, mamá de Delfina de 9 años. Bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades raras? ¿Qué son las enfermedades raras? En realidad las enfermedades raras están definidas en función de la frecuencia, ¿no? Es decir, aquellas que afectan, hay distintas clasificaciones, pero a menos de uno cada 2.500 personas. Eso es lo que las define. Ahí no hay que cometer el error o a veces uno puede pensar que, dado que cada una de ellas es tan poco frecuente, son una rareza o afectan a muy poca gente. En realidad afectan a mucha gente, porque como hay tantas, 7.000 probablemente, cada una de ellas de baja frecuencia, pero en conjunto son un número enorme de gente en Uruguay y ni que hablar en el mundo. Son un problema de salud pública, de hecho. Lo que pasa es que son muy heterogéneas y muy diferentes. ¿Cuántas personas estamos? ¿A cuántos uruguayos afecta aproximadamente? No hay cifras definitivas, pero probablemente sean decenas de miles, ¿no? Distribuidos, digámosle así, entre distintas enfermedades. Soledad, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es la historia de Delfina? Bueno, Delfi tiene hoy 9 años, nosotros somos de 33, también estamos hace 9 años en busca de un diagnóstico. Son enfermedades muy complejas que afectan, como decía el doctor, a mucha población, pero en general minoritarias en la rama de que... A ver, ¿cómo me expreso? De que... Sí, tomándolas de a una. Claro, de a una, claro. ahí está. Entonces, al ser difícil de diagnosticar, también es difícil llegar a un tratamiento. Entonces, un día a día constante de abrir puertas, de buscar lugares, de... ¿Cuál fue el primer síntoma o lo primero que te llamó la atención? ¿Vos tuviste un embarazo controlado? Sí, ahí venía está, todo un embarazo bien? controlado, ecografías, un montón de... Un embarazo normal. Esperábamos ser padres planificando una vida normal. Hasta que comenzó con algunas... algún diagnóstico muscular, porque en realidad Delfi pertenece a las enfermedades musculares que afectan solo la parte muscular. Pero ya desde recién nacida se detectó. Sí, desde chiquita, y ahí comenzamos a descartar un montón de enfermedades que compatibles con esos síntomas. Y se fue dando un círculo, vamos a decir, donde íbamos buscando, bueno, puede ser esto, y se generaba todo estudios y no era. Perdón, pero ¿qué síntoma tenía? Porque capaz que eso puede ayudar a otras mamás. Bueno, en realidad afectaba toda en la esa parte de la energía, toda la parte muscular, para el respiratorio, para tragar, para todo eso. Cognitivamente ella comprende, va a la escuela, hace una vida totalmente normal a lo que buscamos. Pero afecta toda su parte muscular y todo eso genera un montón de dificultades. Sí, ella, por ejemplo, no camina, pero sí puede hacer una vida normal, transcurre en su silla, tiene una silla motorizada, entonces ella se traslada, va a la escuela, un montón de cosas. Pero ella la maneja sola. La maneja sola la silla y anda para todos lados. Pero generalmente, la parte de energía, de fuerza, eso es lo que le perjudica. Entonces, ¿la esfínteres? Sí, controlado. Ahora, en general cuando pasan estas cosas, uno tiende la gente se mete en internet a ver si hay alguien más en alguna parte del planeta que le pase lo mismo, como para decir, bueno, necesito intercambiar. Sí. ¿A vos te pasó eso? Sí, un montón de veces, buscar lugares donde poder diagnosticar o
por lo general buscar también situaciones de otras familias que Claro. se comparen con lo que afecta a mi hija. O sea, mi hija, bueno, afecta la parte muscular, bueno, busco otras. Y ahí ir descartando, ir buscando y leyendo más de otras enfermedades y muchas que no coincidían con lo que ella generaba. ¿Y en ahí- otros países? Bueno, en otros países también, por medio de las redes sociales, generar en busca de enfermedades neuromusculares, que lo único que yo tenía era un estudio que decía que pertenecía a las enfermedades neuromusculares. Bueno, de ahí buscar cuál era la más parecida a los síntomas que ella pertenecía, que tenía. Recién decías que fue muy importante encontrarte con la fundación a la que pertenece el doctor, que es la Fundación Uruguaya para la Investigación de las Enfermedades Raras, y que ahí como que cambió algo. ¿Qué trabajo hace la fundación y por qué ella, por ejemplo, sintió eso? Como que se abrió una luz, ¿no? Una Eso nos luz. decías recién. Yo Fuera de tomo contacto con la historia de ella que tardíamente, hace relativamente poco, pero es un caso bien paradigmático y bien ilustrativo del problema, ¿no? Cómo afecta a niños, cómo afecta a la familia, cómo, y sobre todo esa odisea, que se le llama así, para encontrar un diagnóstico. En la fundación lo que pretendemos hacer son varias cosas. Una es generar conocimiento público y conciencia sobre esto, que es la razón fundamental por la que estamos acá. Y sobre todo en el sentido de promover la investigación, ahí tenemos que diferenciar investigación en dos sentidos. Una es investigación diagnóstica, ¿no? Para tener un diagnóstico en un caso particular. Y otra es investigación científica sobre esa enfermedad para conocer, aprender y eventualmente desarrollar tratamientos. Ambas se mezclan, ¿no? en cierta medida. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es conectar, en casos como el de ella, conectar a pacientes con grupos médicos o de investigadores que están trabajando en estas cosas o en lo que se supone que tiene la afectación, en este caso la nena. Y a partir de ese trabajo de esos grupos, sacar datos que puedan llevar a un diagnóstico. Hacemos esa conexión, ¿ah? En el caso particular de ellos, los pudimos incluir en un programa de investigación en enfermedades mitocondriales que, como decía ella, tenemos la esperanza de que nos pueda dar algunas respuestas o eventualmente llegar a un diagnóstico definitivo en eso. Y si no, seguiremos buscando porque hay otras alternativas. Pero es un caso bien interesante y además del esfuerzo que ellos le ponen, de qué difícil es llevar un diagnóstico. Estamos hablando de 9 años Sí, mucho tiempo. y seguimos en la búsqueda. Ahora, qué desafiante debe ser para la medicina, para los doctores, por supuesto que para los padres, Para ni que los padres, ni hablar, hablar. enfrentarse a algo que no se sabe, hablábamos de la incertidumbre hoy, ¿no? El no saber qué hacer. Sí. Para los médicos son muy difíciles también. No me voy a Sí. comparar con los padres y No, lógico. los padres. Yo veo muchos papás con niños con enfermedades raras, con enfermedades genéticas y todos me despiertan sobre todo admiración. Pero para los médicos es muy difícil también. Porque enfermedad poco frecuente o muy poco frecuente es casi lo mismo que decir de enfermedad de difícil diagnóstico. ¿Ah? Y los médicos no las conocemos, no sabemos de ellas, de repente no las vimos nunca, ni que hablar otras que están por descubrirse aún o por caracterizarse bien aún. Entonces son desafíos diagnósticos. Por suerte, yo hablo sobre todo de las enfermedades genéticas, que son la mayoría, pero no todas. Por suerte cada vez hay más herramientas para analizar el genoma de los individuos, inmunológicas y de otro tipo, imagenológicas. Cada vez hay más herramientas para afinar esos diagnósticos. Pero siguen siendo diagnósticos en algunos casos difíciles, largos y Complicados. costosos. Víctor, Sí. nos estamos teniendo que ir Por porque favor. se nos termina el programa. Nos hablaba la producción de ¿hay actividades previstas para hoy? Hay un montón de actividades, Porque ya ha no nos habido queremos despedir algunas. sin saberlo. Hay ahora una en el Parque de la Amistad, que está transcurriendo en este momento, iremos para ahí en un ratito. Y eso es otra cosa buena. Ha habido un montón de actividades de FUPIER y de otras asociaciones y otras fundaciones, hay actividades académicas, que se ha generado yo creo que este año como nunca un conocimiento público y de los médicos y los pacientes en relación al tema. Bueno, O buenísimo. sea que ahora es en el Parque de la Amistad. Ahora es en el Parque de la Amistad, que está el transcurriendo Parque de la este Amistad está en el momento. zoológico. En el zoológico. Qué Excelente. divino. Vamos Qué todos divino. para ahí. Hace una tarde hermosa. Divina, totalmente. ¿Nos vamos? Estamos yendo. Gracias por venir. Muchísimas Un gracias. gusto. Muchísimas Un gracias. placer. Mucha Hasta suerte. pronto, seguiremos.